Les Actuantes. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Bien, estamos acá con Cristian Drut, director de teatro y docente de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Por dónde querés empezar, Cristian? Bueno, un poco lo que estábamos hablando, lo digo un poco en broma, pero porque estaban comentando cómo algunos colegas quieren o queremos ser presentados, en donde me parece que también hay algo de cómo uno se posiciona, en donde es importante en relación a cómo uno es visto por los otros, ¿no? En ese sentido pienso, cuando yo digo que soy director es porque me interesa que ese lugar sea prioritario, digamos. Incluso habiendo hecho trabajos de dramaturgia sobre algunos materiales, me interesa poco aparecer o figurar o ser reconocido como desde ese lugar en relación a la escritura, no porque no haya tenido experiencias, sino porque me parece que incluso en experiencias mías en relación a la dramaturgia, siempre lo que aparece primero es como el impulso de la dirección, digamos. Y entonces entiendo que ya ha habido colegas acá en donde planteen un poco cuál es el orden, en donde cómo queremos ser presentados. Y que pienso que eso es algo que también que uno instala en un momento para que el otro también lo reconozca como tal. ¿Se entiende? Yo digo, bueno, soy productor, me parece como, no me parece poca cosa. No porque uno no pueda hacer múltiples cosas, ¿no? Pero digo... Bien, buenísimo, sí. Este podcast propone una primera pregunta que es: ¿quiénes fueron o son tus maestros y maestras? Pensándolo quizás en un momento de tu formación, también me interesaría preguntarte qué es lo que estaba pasando en el teatro, en la escena o en las periferias de la escena en tu momento de formación más joven. Yo tengo como una primera etapa de formación en la actuación en el Teatro IFT con una maestra que se llama Cora Roca, que es una gran maestra de niños y que fue discípula de Hedy Krila, como de toda esa generación que por ahí no tienen ni idea quién fue, pero acá la compañera sabe, que fue quien trajo un poco el sistema Stanislavski a la Argentina y que la generación Fernández, Lito Cruz, Morenito, que después yo tomé clases con él, se formaron con Hedy. Y Cora sigue siendo no sé si sigue dando clases, pero fue una gran maestra de niños. Entonces yo tuve toda una primera etapa de formación con ella muy importante. Y después aparece como ya la situación más de joven, digamos, en donde caigo al esportivo en el momento en donde Bartiz está muy inspirado, postales argentinas, en donde coincidimos mucha gente ahí que después producimos, como Andrea Garrote, Spregelburg, digamos, Mario Neto estaba ahí ya incluso dando clases con Soledad Villamil. Y creo que coincide con lo estuve pensando hace poco también por una nota, como se termina de consolidar el sistema neoliberal en los 90s, no porque no haya empezado en la dictadura, y me parece que en ese sentido el teatro no queda como apartado de eso. Entonces, todo el universo, pienso acá que estamos acá, donde está Chamé montando, o ayer me lo crucé a Angelelli por el barrio, digamos, en donde toda una fascinación que yo tengo por lo que fue la movida de los 80, el paracultural, toda una cuestión que yo vi, últimos coletazos, pero por edad no lo viví. De alguna manera todos esos grupos que tenían identidades distintas, intereses distintos, pero podían compartir un propio espacio, como podía ser Cemento o el Paracultural o estos lugares emblemáticos que probablemente eran 4 lugares y que entonces tampoco en la ciudad había no había internet. Entonces no lo digo como nostálgicamente, sino
sino que pienso que hay algo de esa grupalidad de los 80 que se termina en los 90 y que aparece en mi etapa de formación la figura del dramaturgo, director, muy fuertemente, y aparece una idea de individualidad, digamos, que es lo que aparece en el sistema económico, y por algo la grupalidad es algo que todavía continúa mucho en las provincias, pero que en Cava lo que aparece es mucho espectáculo concertado, en donde Juliana llama a un elenco, hace la obra, o vos, Tommy, armás con un espectáculo tal, pero no hay... Bueno, en ese sentido lo que ustedes armaron con La Emperifollada es bastante particular. Particular en el sentido de que me parece como hasta interesante la idea de poder recuperar algo de un espíritu de grupo, con las propias diferencias. Yo en mi formación en los 90 viví algo muy estimulante que tenía que ver con un tipo como Bartiz, que también desciende un poco de todo lo que pasaba con Alberto Ure en ese momento, que es un director que murió y que estuvo en una situación de salud complicada, con lo cual lo corrió de la escena muy tempranamente. Pero aparece una figura más individual en el teatro, más del recorrido. Sí, me sale la cosa individualista. Entonces, eso, me parece que viéndolo como en perspectiva, pienso que el teatro tampoco se salvó de la instauración de ese sistema, de ese modelo económico. Y bueno, yo en medio de eso hacía lo que podía, en el sentido de que también me sentía como, y por momentos me sigo sintiendo un poco extraño en relación a ser un director que busca dramaturgias o escrituras ajenas, porque me interesa cada vez más la situación colaborativa. Me parece que había algo que se instala ahí también, que es yo la escribo, yo la dirijo, yo la actúo, yo la produzco, yo, ¿no? Como algo, como el tema de los Beatles, I'm in Mine, ¿no? Que por ahí hasta podríamos usarlo para la cortina. Y que me parece que esa situación de grupalidad un poco se ve como resquebrajada, viniendo de los 80 y viniendo de los 60 todo eso, también con la dictadura en el medio. Pero también pienso en el paracultural, pero también voy más atrás y pienso en el Ditela, pienso en toda una situación también de un movimiento muy... como hay una frase de Sam Shepard, un autor americano que a mí me gusta mucho, que es: tengo nostalgia por recuerdos, por épocas que no recuerdo haber vivido, ¿no? Como hay algo de los 60s que me parece que en el mundo... eso, fue como muy explosivo. Entonces, en los 90, a partir de Postales Argentinas y después del Hamlet, yo caigo al Sportivo Teatral un tiempo, pero también me meto en el conservatorio. Mi encuentro con Schumacher en la dirección también es un momento importante en mi formación. Y también me interesan mucho los maestros que son maestros casi sin saberlo, ¿no? Como para mí la Pista 4... que fue un grupo muy importante también de los 80, principios de los 90. Ellos hicieron espectáculos que a mí me movilizaron mucho. Un grupo donde estaba Edgardo Cardoso, Luis Zembroski, Gabo Correa, Luis Herrera, Sandro Nunziata. Eso, pienso en espectáculos o en gente que vi hacer y que me enseñaron cosas sin asistir a una clase, digamos. O después, retomando esta idea, es muy caótico lo que estoy diciendo, más o menos se arma. O después directamente digo, yo tuve una experiencia como de un viaje iniciático de alguna manera a los 22 años a París, en el Teatro de la Colline, donde hoy Mouawad es director, donde el teatro lo dirigía Jorge Labelli, que es un director ya de 80 años, que son esos que forman parte de ese exilio no forzado, digamos, ¿no? No el exilio de los 70, sino del exilio de los 60, como Roberto Villanueva, Alemania, o Labelli, Arias, Víctor García, Francia. Y esos modelos de directores a mí me interesaron mucho, me interesan mucho como unas viejas vanguardias, digamos, como
como algo de lo de la Belli dirigiendo clásicos y también descubriendo autores contemporáneos y llevando adelante un teatro como es La Colín, que no sé cuál es la línea de programación hoy, pero que en el momento en que él lo dirigía era un teatro donde solo se podía estrenar autor contemporáneo, ¿no? Pero claro, uno piensa en una ciudad como París, en un lugar como más museo, ¿no? Un lugar más de conservación de las cosas, en donde uno de los teatros públicos estaba destinado. Uno diría que acá vivimos situaciones inversas, en donde cuando pensamos en Bodas de Sangre de Lorca en el San Martín es como los títulos, por decirlo de alguna manera, no son frecuentes. Si yo mismo no vi de esas cosas montadas, ni que hablar de ustedes, ¿no? Donde la cartelera porteña debe tener probablemente, yo no tengo los números, un número enorme en relación a la dramaturgia contemporánea, tanto argentina como extranjera, ni que hablar la Argentina, digamos. Entonces, esos directores para mí tenían algo también de poderse mover en diferentes espacios, ¿no? Visitaban la ópera, visitaban autores contemporáneos, se metían con Calderón, se metían con autores Nobel, estrenaban Gombrowicz, Arrabal, como toda esa vanguardia. Y para mí la Belli es como un referente. Digo, no fui su alumno porque no daba clase, pero pasé 2 meses y medio en un montaje a los 22 años y tuvo esa condición de viaje iniciático, ¿no? De verme a mí a esa edad en una ciudad como París, solo, ensayando todos los días, 6 horas por día, como lo que venimos haciendo en el Cervantes, digamos, en otro idioma, no sé, como fue como importante. Digo, me interesa como la idea más que hacer un recorrido en relaciones con quienes estudié, porque digo, después, claro, qué sé yo pasé poco tiempo por lo de Cristina Vanegas, pero Cristina es una persona que para mí también fue como muy reveladora, ¿no? En relación a la actuación, y además ella me parece que en ese momento estaba muy inspirada también por Alberto Ure, por espectáculos de en ese momento como fueron Los Invertidos o El Padre, espectáculos emblemáticos. Qué viejo choto, ¿no? Me siento hablando y como... pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué voy a hablar? Digo, hablo de eso. Creo que también, digo, me sigue pasando que voy a ver cosas y digo, mirá, lo que me pasa ahora un poco con lo del Cervantes, con Las manos de Dubiges, es como, bueno, creo que aprendí algo acá. ¿Se entiende? Como creo que acá aprendí algo. Como que ahora me animaría a hacer esto, ¿no? Y está bueno porque además la obra tiene que ver con cierta idea del fin de la infancia y de esos momentos de la juventud en donde uno siente y vibra las cosas de una manera en donde parece que después es de otra manera, en todo caso. Entonces volver a sentir algo de ese impulso, decir, me está pasando de nuevo, es reconfortante. Me interesa algo de lo que decís, como en este proceso, en este montaje último, aprendí algo. Entonces, vos pensando en esto de los maestros también, ¿no? Que en algún momento se deja de tener algún maestro, tener alguna guía, o se deja de aprender... Yo creo que no, y que, insisto, me parece que yo voy a ver espectáculos de Ciro Sorsoli o cosas de Veronese que vi que también fueron muy importantes para mí, todo el periodo de las versiones de Chekhov, en donde para mí hay algo de eso que es muy estimulante, digo, por solo nombrar ellos dos, digamos, pero... Y que... Cuando digo que aprendo es que pienso cosas, ¿no? Que son cosas que me hacen pensar y después sobre el final, iba a decir algo que está mal, sobre el final de mi formación, pero está mal articulado, porque pero sí, yo en un momento, ya a los 30, gano como una beca Antorchas y me pongo a estudiar con Fernández, que era alguien en ese momento también en los 90 un poco visto por algunos como de manera más despectiva, y estaban Bartiz, Ure como un poco confrontados, porque lo que Bartiz contagiaba es algo que hoy... pareciera, como decía Fernández, como que
nos fuimos de mambo, digamos, que era algo como de ir a hacer, no pedir permiso, ir y hacer. Hoy me parece que ustedes no tienen mucho problema con eso. ¿Se entiende lo que digo? No, pero digo que no se está pidiendo una legitimación. Digamos, creo que hay algo de los grandes maestros que está un poco, o viene estando un poco en crisis. Hay mucha gente, ¿no? Hay una proliferación de cosas, pero en ese momento en que yo me formaba estaban Aleso, Gandolfo, Fernández, después atrás venía Bartiz, pero bueno, después yo tuve la suerte de conocer, dando clases a alguien como Laura Yusem, donde probablemente las mujeres no dirigirían si no hubiese dirigido Laura, como punta de lanza, ¿no? O como veo ahora que en el complejo la programaron a Elena Tritek, que también me parecen, digo, debía ser tremendo ser mujer ahí y bancártela y dirigir y dar órdenes, llamemos órdenes, digo, llevar adelante un montaje con chabones, ¿no? Entonces digo, me parece que no, que yo quiero creer que hay algo del aprendizaje que también depende de uno cuando uno clausura o no, ¿no? Como cuando el poco tiempo que yo estuve en el conservatorio todavía aparecía esta idea de que vos en etapa formativa no tenías que producir y bla, bla, bla. Ahora también yo sentía que afuera pasaba algo que en el conservatorio no daban cuenta. ¿Se entiende? Como había algo de esta movida de los 80, o lo que hacían los macocos, o lo que estaba pasando afuera, que es como si adentro estuviéramos en una especie de... Hoy me parece que esa idea está más cruzada. ¿Se entiende? Y probablemente yo me puedo presentar como Christian Druth, soy un grosso, pero después vos entrás a internet, googleás, más allá de que internet no es la verdad, y podés ver realmente, este es un boludo que me estuvo mintiendo. Se entiende rápidamente, es comprobable la situación de si este se está vendiendo como tal o cual cosa. En ese momento, los videos de Cantor, es algo que yo recuerdo mucho, que yo no había tenido la posibilidad de verlos en Buenos Aires, estaban en una vitrina y no teníamos acceso a los VHS. Y no estaba bueno. ¿Viste? No. Entiendo que uno ahora entra en YouTube y ves todos esos materiales y por ahí no sabes mucho qué hacer después con eso. Pero digo, todo ese teatro también me parece que me sigue estimulando, me sigue haciendo pensar cosas. Tengo una pregunta para hacerte, quizás es volver un poco para atrás, pero pensando en este podcast y en quien lo escucha, hacer una pregunta grande que a ver a dónde llegamos, pero ¿qué es el teatro, Cristian? Bueno, yo estaba pensando que me enganché un poco de ahí, ¿no? Es como un lugar muy enorme el teatro, ¿no? Me pasa en la UNA que hay tantos lugares. Yo jodo mucho con la idea de la casa de pastas, ¿no? Como los canelones, los ravioles, digo que hay tanta variedad y que uno produce un recorte. Un recorte en el sentido de, no sé, pienso en Lara Sol Gaudini, que es una vestuarista con la que yo laburo y que es una persona muy reconocida en el ambiente y que es licenciada en actuación. Pero bueno, después ella agarró y dijo, a mí me interesa esto, ¿no? Yo me recibí, soy licenciada en actuación, o gente que está dedicada al área teórica y se pone a indagar o se pone como docente investigador. Me parece que el teatro tiene esa posibilidad de ser medio como un kiwi, ¿no? Como yo no me acuerdo si el kiwi no es un producto medio de laboratorio, o lo fue, en el sentido de estar compuesto por otros lenguajes, y entonces uno puede... Eso, que es tan grande que eso, y que podés durante tu vida también estar metido en diferentes aspectos o en todos. Y si se lo tuvieras que explicar a alguien que está en una instancia que tiene curiosidad, quiere saber qué es, probar, que no sabe, ¿qué primera palabras podrías decir sobre qué es el teatro, ¿no? Como espectáculo, como forma de arte. No sé, pienso en algo que nos decía mucho Bartiz y que nos estimulaba mucho en los 90s, que tiene que ver como con la idea de droga, ¿no? De que hay algo que uno, si se vincula con la actuación y con algo de lo teatral, empezás a sentir cosas en el cuerpo y una necesidad o no, ¿no? Como en ese sentido las cosas son también el espacio que uno le da en la vida,
¿no? Entonces pienso que hay algo de eso. Yo di clases mucho tiempo en el Rojas cuando era joven, y el público que caía era un público más bien curioso, de oficinistas, pero de golpe aparecía gente que decía, che, yo largo todo, porque esto está buenísimo. Y si yo le empiezo a dar más espacio en mi vida, empiezo a ser más feliz también, ¿no? Como... eso, me parece que es como un espacio medio trillado lo que digo, pero un espacio de mucha libertad, de muchas posibilidades, donde puedo hacer muchas cosas, en donde es un lugar de encuentro, digo, pensando en esta idea que ya estamos podridos, pero me parece que igual sigue habiendo como, todavía no vimos, o estamos viendo como lo peor, que son lo que dejó la pandemia, digamos, ¿no? Como no quedamos bien, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay algo de la situación. Digo, yo termino la comisión de este año con todos encimados físicamente, pero en abril estábamos con barbijo. Y es muy fuerte que en el año hayamos pasado por todo eso. Entonces creo que es un espacio de encuentro, es una gilada lo que digo. Entonces también pienso que hay algo de esa situación de el teatro está en crisis, pero siempre estuvo en crisis, y siempre hay algo de lo que Dubati llama esta cosa del convivio que no hay con qué darle. Quizás a futuro cada vez seamos menos los que salimos a la calle, ¿no? Pero bueno, todavía va a haber gente que sale a la calle a encontrarse con otros, digamos. Total. Me abrís muchas puertas de cosas que me interesan y que te quiero preguntar. Pensando en lo del espacio de encuentro, y en mi experiencia y en la tuya también, como que, ¿por qué te parece que un espacio como la Universidad Nacional de las Artes es importante en este contexto, en la actualidad, en el mundo en el que vivimos? Y a mí me parece que, digamos, ayer yo fui a clase y dije, che, Macri dijo que Alemania es candidato al Mundial porque es una raza superior, ¿no? Entonces uno dice, che, este tipo, que es un imbécil, fue presidente muchos años, 4 años en la Argentina, más no sé cuánto jefe de gobierno, y sin embargo, como a mí me gusta decir, este edificio de French, que es un edificio hermoso, que uno no comprende o sí comprende por qué no es un resto, no se volvió un resto de comida de curries. Lo digo un poco en broma, un poco en serio, ¿se entiende? Como, me parece que el lugar es lo que le decía ayer a un estudiante, como, che, vos te quedaste y ahora te vas, pero en realidad, digo, hay una responsabilidad también acá con el espacio, porque no es gratuita la universidad, es pública. Digamos, la pagamos todos, y que no es lo mismo gratis que público, ¿no? Es no arancelada. Entonces, a mí me parece que la Universidad Nacional de las Artes, en muchas de sus carreras, yo conozco dramáticas, digamos, te sigue permitiendo estar en un lugar físico con pares, pensando 8 horas en lo mismo, y casi que poco importamos los docentes, en el sentido de que para mí es un espacio para encontrarte con otros, y que la idea de, bueno, lo que hicieron ustedes, ¿no? Como producir entre pares y armar una banda y salir a hacer lo que hacen, y es lo que te da ese lugar. Y en donde no dependés de una cuota, no es que tenés que pagar una cuota. También para nosotros los docentes, que nuestro salario no dependa de la cuota del estudiante, nos da mucha libertad. Pero creo que eso, que es un lugar que está bueno por eso, porque te encontrás con gente que está medio en la misma. O no, pero... Sí, en esos cruces aparece... El teatro, digo, ayer estaba hablando, tenía una charla con Cacase, que Guillermo me decía, bueno, prefiero quedarme acá en el aula, por una cosa que estábamos hablando, ¿no? Prefiero quedarme acá en el aula mirando escenas, porque es cierto que muchas veces hay más teatro ahí adentro que en la cartelera. ¿Se entiende? Como por algo del deseo también, ¿no? De la voluntad. No me acuerdo quién dijo una vez, ¿no? Como algo así como que el 90% del talento es deseo. Eso que llamamos talento es deseo. No hay algo mágico que algunos tenemos o tienen y otros no. Que es esa calentura, qué sé yo.
Que, volviendo a lo de la formación, creo que a mí el encuentro con Bartís y a muchos nos permitió contactar con esa idea de no pedir permiso, en un momento en donde todo era como más acartonado. Eso. Y después, tanto con Schumacher como con Fernández, pude también empezar a pensar en términos más... sí, un pensamiento, no diría desde la dirección, porque también con Bartís, digamos, él no da clase de dirección, pero estás pensando un poco en eso todo el tiempo, sí en términos más técnicos, ¿no? Algo del trabajo de la dirección que me parecía, que me resultó siempre muy estimulante. Y pegué como la vuelta, ¿no? Bien, estaba pensando en continuando con esta idea de qué es el teatro, ¿cuál es para vos la importancia del teatro hoy en nuestro presente? Repito el contexto, porque vivimos contextos de distancia, de cada vez más virtualidad. Y también me gustaría preguntártelo de otra manera, que es, ¿cuál para vos sería la ficción que necesita el mundo hoy en día? No tengo la menor idea de eso. Sí pienso que toda la situación tecnológica que aparece fuertemente, que se cristaliza con lo de la pandemia, me parece que no es preocupante en el sentido de esta discusión que aparecía, si es teatro, si no es teatro, que es como la aparición de la luz eléctrica. Digo, cuando se pasa de la vela a la bombita, digamos, que me parece que todo tiene más que ver con la utilización de eso. Quiero decir, en el Cervantes, en la puesta de Dubiges, hay un proyector, y hoy un proyector hace rato que es algo que tiene cualquier sala independiente, digamos. Yo me acuerdo cuando hice un montaje donde era un quilombo eso. Entonces, por ejemplo, todo lo tecnológico me parece que viene a aportar, y que hasta viene un poco... algo que también le escuché decir a Laura Yusen, que es a sacar al teatro del living, ¿no? Que es algo que a mí me pasa mucho con cierto teatro en Buenos Aires, sino que la situación de la proyección o de lo digital permite generar espacios más poéticos, más abstractos, que a veces los propios materiales no toleran, digamos. Pero no sabría bien cuál es esa ficción del futuro, no tengo idea. Yo soy una persona del siglo XX. Pero no lo digo mal, ¿eh? Se entiende lo que quiero decir con los problemas. Digo, yo tengo 2 hijos y me doy cuenta que hay lugares de desencuentro, y está bien. Porque, qué sé yo, pienso en mi padre, que en realidad es muy rápido, pasó de no tener televisión, o sea, vio el nacimiento de la televisión y el nacimiento de Internet en un solo ser humano. Es fuerte. Y yo no sé qué llegaremos a... el mundo va a ser... Ya es otro, y va a ser más todavía. No. El otro día hablaba de lo de Tesla. ¿Vieron lo de Tesla, lo del auto de Elon Musk? Del piloto automático que se enloqueció un auto. ¿No lo vieron la noticia? Sí. Que enloqueció un auto y salió a 200 por hora y mató 4 personas. Y yo decía, qué cosa, porque ahora van a detener. Y una persona decía, no, boludo, van a investigar más todavía. ¿Por qué pasó? No importa mucho la vida humana. Digamos, van a investigar a ver en qué fallamos. ¿No? Elon Musk pondrá todo el dinero que haga falta para ver dónde enloqueció ese auto que se puso a matar gente. Entonces, la verdad que no sé cuál es la ficción del futuro. Sí, te abro la pregunta también, la ficción y si vos podés ver o te imaginas algo en relación a, bueno, un poco ya lo venís mencionando, ¿no? Como de la tecnología puesta en la escena, pero en relación a los temas que pensás que se pueden llegar a empezar a hablar. Pero yo creo que es un poco, ¿vieron cómo se llamaba la serie esta, Black Mirror, que de golpe con la pandemia se desapareció? Digo, no tuvo más sentido en un sentido. Yo creo que... Pero bueno, Blade Runner se reestrenó en una versión nueva. Digo, creo que de verdad hay algo como de lo humano, que es medio trillado lo que digo, pero es como si la grieta en realidad va a ser quién queda humano y quién queda cyborg. Lo digo un poco en broma, un poco en serio. ¿Quién queda humano y quién lo que pasa un poco en la película Brasil, de Terry Gilliam, o sea, ¿quién queda en esa cosa kafkiana
burocratizado y mecanizado. Y me parece que esos temas, hace poco leía que están viendo, bueno, ¿qué va a pasar cuando las máquinas puedan sentir? ¿No? Yo qué sé, espero no estar acá cuando eso suceda, pero digo, hay una serie también que se llama El futuro de, que no sé si la viste, Tommy, el futuro de los perros, el futuro del celular, una cosa que es medio berreta en Netflix, pero está el futuro de las mascotas, que es qué va a pasar cuando vos te vayas de tu casa y veas y sepas lo que le pasa a tu perro. Que te mira y una aplicación te diga, Tommy, no te vayas. Algo te va a pasar. Entonces yo creo que hay algo de los asuntos de lo humano que va, hasta que no derivemos en otra especie, que va a seguir estando. No sé, uno ve las obras, las cosas y nos siguen preocupando un poco lo mismo, ¿no? Es como lo del libro de Bloom con respecto a Shakespeare, la invención del humano, ¿no? Como... No sé. No es muy interesante lo que digo, pero no se me ocurre otra cosa tampoco. Me parece muy interesante. No me quiero ir por las ramas, pero ya hay un caso de una inteligencia artificial que dijo que no quiere ser desconectada porque desconectarse para ella es como morir y no sabe qué pasa después de la muerte. Y que eso la aterra. Y bueno, ¿vos le creés? Y la verdad ¿Vos le creés? es Está bien. interesante. Obvio. O sea, se plantea, me parece que es una discusión que mueve el paradigma, ¿no? Como que nos corre, nos hace repensar un montón de cosas. Por eso desde digo. la sensibilidad, como desde, bueno, entonces las máquinas sienten, pueden sentir. ¿Qué pasa entonces con todo lo otro? Bueno, no importa. Bien, ¿querés que hablemos un poco de puesta en escena, de tu trabajo como director, un poco qué es lo que te interesa hacer a vos, montar, por ejemplo? ¿Pensás en el público a la hora de montar una obra o de buscar los materiales o de buscar un texto? Yo creo que uno monta el espectáculo que quiere ver, digamos, y creo que nos debe pasar un poco a todos, que hay algo que retomo en relación a lo del teatro y probablemente a cualquier actividad artística, que es que el mundo te parece medio una... Como yo le digo a mis hijos, ¿no? El mundo es una mierda, ok, pero igual hay que tratar de que está todo, de estar bien, de que busquemos cosas que nos hagan felices, y creo que hay algo de la puesta en escena, que definitivamente es el teatro, que nos permite eso, como armar un mundo como nos parecería que estaría bien, o que un mundo más feliz, un mundo, no sé si más feliz, pero un mundo que nos interesaría ver, digamos. Y entonces la búsqueda de los materiales o la decisión de dirigir tal o cual cosa, a veces caen, a veces te buscan. Creo que también, y retomo algo de lo de los directores del 60, me parece que también en el mundo del arte están esos artistas que producen una especie de misma obra durante toda su vida, y hablo también de artistas visuales, digamos, o hablábamos de Cantor, digamos, en donde es como una misma obra que... O para mí lo de Bartís, digamos, para mí lo de Bartís tiene esa categoría de que está siempre haciendo la misma obra. ¿Se entiende? Cuando digo la obra no hablo del texto, sino como sigue como con las mismas obsesiones y otras personas que están, eso, como queriendo pegar saltos, ¿no? Como a ver acá qué pasa, como... entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí ahora, como yo estoy con dos obras que me parecen como totalmente distintas, por ahí alguien que viene de la teoría podría armar algún sistema de lectura sobre eso y sobre cosas que se repiten, pero yo no lo puedo hacer mucho. Porque también creo que todo el análisis a uno lo obtura para la creación. Pero eso, creo que a veces los materiales me llegan, otras veces... Yo con lo del Cervantes hacía muchos años que estaba queriendo hacer ese autor, queriendo estrenarlo. Y bueno, uno tarda, porque también tardás en relación a las condiciones, o hay cosas que no querés hacer sino de determinada manera.
También me parece que hay algo, y que es muy difícil dentro de la situación de esta frase pelotuda, pero que es cierta, donde el mercado se lo come todo, que es cómo dejamos de producir, ¿no? Como aquellos artistas que realmente producen al momento de que haya una sincera necesidad y no de estar... Porque también creo que hay algo de esa idea de lo del conservatorio, de no producir información, o en la información ahí adentro, sino esperar, y que tiene que ver con que también todo ese sistema económico que se consolida en los 90, lo que nos pone es a producir. Hacemos podcasts, hacemos videos, hacemos productos de consumo para, viste, como hay que producir. Y bueno, a mí me da mucho respeto también esos artistas que se retiran de la escena, ¿no? Como dicen, bueno, yo estrené, a mí me están, ¿y el año que viene qué haces? Y yo digo, pero la puta madre. Como, estoy cansado. Lo que querría volver a tener esa necesidad de hacer algo, ¿no? Pero pareciera que vivimos en un mundo que no nos permite mucho volver a sentir ese deseo. Hablo por mí al menos, ¿no? Sino que estamos en una rueda. Por eso a mí me da mucho respeto los artistas que realmente logran ciertos corrimientos, que sostienen con el cuerpo aquello que dicen también, ¿no? Como yo no me siento con más contradicciones en ese sentido, ¿no? Como bueno, hago lo que quiero o creo que hago lo que quiero o ¿qué me va a mostrar el teléfono cuando me vaya de acá? ¿Se entiende? Como me aparecerá un texto para dirigir cuando... Si yo le digo al teléfono, quiero dirigir una obra el año que viene. Me la va a tirar. Pero no de que creo que está todo armado. De que, bueno, de que vivimos en un mundo en donde ni siquiera pienso que haya algo... Me parece que hay algo de las ciudades. Que la gente que también se retiró un poco con la pandemia geográficamente entiende que no es un tema de si es Europa, África, acá, sino que hay algo de la relación del campo y la ciudad, de estar, ¿no? Como alejado. Es algo, esto justo mencionaste lo del campo y la ciudad y me hace pensar en una de tus obras que está en cartel, se llama Los gestos bárbaros, y otra obra que dirigiste anteriormente, que es Tu amor será refugio, en donde pasa, ¿no?, este vínculo entre el campo y la ciudad. ¿Cómo, qué te vincula con eso? No, bueno, ahí está la escritura de Juan Ignacio Fernández, que me parece que hay algo de sus temas también, ¿no? Y que conmueve también a aquel que se viene de un lugar pequeño a una urbe, digamos, y en sus obras aparece esta idea de, lo voy a decir de manera un poco grandilocuente, como del regreso del héroe, de ese que se fue al centro, vio algo y vuelve a visitar a su familia y ve que su familia sigue, bueno, de una manera determinada, digamos. A mí de esos materiales lo que me convoca mucho tiene que ver con esta idea del regreso del héroe, como con ese mito, digamos. Si bien hay temas diferentes en las dos obras, hay algo de esto que está como presente. A mí me hacen pensar mucho en Lagarce también, un autor francés que también trabaja sobre esta idea de aquel que fue al centro y vuelve. No sé, lo que en la UNA pasa mucho de estos estudiantes que vienen del interior y se instalan en Buenos Aires y flashean con cosas y vuelven y son otros. Y no los reconocen. Son porteños, ¿no? Para esos que se quedaron. Y para acá tampoco terminan de ser porteños. Entonces, el otro día pensaba que debería ser una tercera obra de Juan Ignacio, como para producir una serie, no en términos artísticos, ¿no? Como pasan las artes visuales. No creo que lo haga, pero... O sí, no sé. Pero se entiende la idea de serie, ¿no? Como... Claro. Sí, sí. Y te hago una pregunta más también, esta en relación a... justo que traes lo de Juan Ignacio Fernández y que vos trabajás, no escribís o no haces la dramaturgia de tus obras. ¿Cuál es el diálogo, no? O cómo es el trabajo que un director tiene que hacer con ese texto que recibe, que le llega?
Y yo creo que depende, porque digo, en Tu amor será refugio, la obra estaba escrita, estaba terminada, era esto, y entonces mi trabajo consistió más en introducir una lectura que en mi caso quería friccionar con algo de cierta escritura más, más referenciada, digamos. En el caso de Los gestos bárbaros me parece que la dramaturgia se fue construyendo un poco en ensayo. Digo, Juan Ignacio venía a los ensayos, venía a lo que trabajábamos, devolvía material, nosotros le devolvíamos. Hubo una situación más de una escritura escénica más conjunta, ¿no? Y en ese punto, digo, hay algo que tampoco me acuerdo si era Peter Brook o quién, digamos, esta idea de que hay algo del laburo de la dirección que es pensar en voz alta y que es también, no sé si me gusta citar gente y no sabía, como meterle cosas que dijo la gente que no sé si las dijo, como si Laura Yusan también hubiese dicho algo así como que escribe en el espacio, ¿no? Que hay algo de una dramaturgia que tiene que ver con una escritura en el espacio. Que me parece una linda imagen también. Entonces, quiero decir, me parece que también todo el laburo dramatúrgico aparece en la dirección, y aunque no tenga que ver con la palabra, sino con cómo es el sistema de signos ahí, ¿no? Cómo elegís que sean la relación de las cosas, ¿no? El cuerpo de ella ahí sentada, qué pasa con ella ahí elevada, por qué ella está elevada, por qué vos estás acá, digamos, como en esas relaciones que me parece que también tienen que ver con un trabajo de dramaturgia. Totalmente. Algo que alguno de ustedes también quieran incluir, que pueda yo ahora ser vocero de algo que les haya generado curiosidad o quieran... Sí, a mí me gustaría preguntar un poco, hago un paréntesis, yo estoy haciendo, o voy a hacer, el ingreso a la NERC para realización, y un poco acá hablando con Abril, nuestra sonista, como que me surgió la pregunta de qué es la dirección, porque yo pensaba que era algo que me parece que, no estoy segura de que ahora que sea eso, y como que tiene que ver como con todas las áreas, ¿no? Como con coordinar una cosa de diferentes saberes y no sé, como que un poco la pregunta viene por ahí, ¿qué es para vos la dirección? Yo creo que hay algo que la madre de mis hijos, que es escenógrafa, me dice y que tiene algo pícaro y gracioso, pero que es interesante, que me dice algo así como, bueno, vos dirigís porque no sabés hacer nada, digamos, en este sentido, ¿no? Como... Me parece que hay una vieja, además pienso en la tradición, nosotros no tenemos como tradición, la tradición teatral argentina es muy del autor y del actor, no hay una tradición, digamos, no por nada a mí me interesan también esos directores que se autoexiliaron en Francia o en Alemania, sobre todo en Alemania pienso, ¿no? Donde el lugar de la dirección tiene un lugar donde hay una tradición de eso, donde está incluso la figura del dramaturgista. Pero yo creo que digo que hubo un momento en donde me parece que la figura, y ahí también pienso que Bartiz es alguien que, yo recuerdo mucho en el Sportivo de Velasco, el primer estudio que él tenía, donde él ni se va a acordar de esto, en donde tenía, no sé, 20, estaba dirigiendo un primer trabajo y él me decía algo así como, yo no me vengas a pedir permiso, yo no te voy a legitimar, ¿no? Si vos querés dirigir, andá y dirigí. Como hay algo de lo que plantea también Brook de ir a convencer gente y que hay una especie de vieja, de old school acá en donde pareciera que uno tiene que saber de los focos, tiene que saber de telas, tiene que saber de madera, estoy jodiendo un poco, ¿no? Me parece que en todo caso es verdad que el laburo de la dirección implica algo donde uno queda mucho más expuesto o queda muy reducido a algo en relación a la mirada, pero me parece que el laburo de la dirección tiene que ver con tomar decisiones en relación a todos esos lenguajes, pero que yo ya no creo que tenga que ver con... Cada uno sabe de su especificidad. O sea, yo la llamo a ella que hace vestuario y no tengo ganas de discutir de telas. O por ahí sí, pero digo... Se entiende lo que digo, ¿no? Vamos a hacer la puesta de luces. Yo no... Digo, lo que yo quiero es que la obra se vea como un local de Calvin Klein. ¿Cómo lo haces?
no tengo que yo saber cuáles son, si es un Fresnel, si es, ¿se entiende? Digo, yo podría nombrar artefactos, pero porque la experiencia me hizo conocer algo de eso, pero no me parece que sea algo, o yo trato de escapar del laburo con colaboradores que me ponen en un lugar en donde yo tengo que saber si eso va, ¿se entiende? Como si eso tiene que ser en madera o tiene que ser como... ¿Se entiende lo que digo? Me parece que el laburo de la dirección tiene que ver con tomar decisiones. Con tomar decisiones y con cómo se funden esos lenguajes en relación al material. En el caso del audiovisual es otro lenguaje. El otro día escuchaba una cosa de Spinetta que me gustaba y que lo pienso en relación al cine, porque le preguntaban si cada día cantaba mejor. Decía que si los rockeros argentinos cada día cantaban mejor, decía que no. Era un reportaje viejo con Ginsburg que lo chicaneaba. Entonces dice, pero Gardel no canta cada día mejor. No, dice él. Son discos, eso está grabado, no canta cada día mejor. Digo, que hay algo del material audiovisual que queda... A mí hay algo del teatro que a uno o que a mí me inquieta mucho, que tiene que ver también con... Lo estoy nombrando mucho, pero bueno, es una persona fundacional en el teatro argentino. Algo que planteaba Bartís, que tiene que ver con la idea de que el actor vuelve a hacer la función porque hay algo que no ocurrió. Y que ese algo que no ocurrió... Y que cuando ocurre es terrible también, porque sabés que la función siguiente no... Y también pienso que el trabajo de la dirección, hay algo que a mí me interesaba mucho como material, que es Sacate la careta de Alberto Ure, que además es un libro muy político, pero en donde él plantea en el campo de ensayo algo en donde infiero que había cierta coquetería en lo que decía, pero me parecía interesante pensarlo para la dirección, que es que si él pudiera... ensaya y no estrena, ¿se entiende? Deja el proceso tirado y empieza con otra cosa. Que hay algo del mercado también y del sistema que te obliga a dar respuesta a algo. Pero que lo que él disfruta es de ese ensayo, del encuentro con la gente, de la toma de decisiones, y después no estrenemos. Es un poco exagerado, ¿no? Pero exagerado e ingrato para lo que es el proceso después para los actores. Pero digo, si hablamos del trabajo de la dirección... eso, quiero decir, a mí nos cuesta mucho ahora como aceptar que uno se quedó afuera de algo. Están los actores haciendo funciones 4 veces por semana al Cervantes, nosotros no tenemos mucho que ver, no tenemos mucho que ver con eso. Y no está mal también pensar, bueno, a ver, me voy a mi casa a pensar. Pero creo que el trabajo de la dirección tiene que ver con esto. Con cómo... Y que por suerte acá se dio una cosa en donde eso, en el momento de mi formación y cuando Bartís me dice no te voy a legitimar, muchos salimos a decir, bueno, vamos a hacerlo nosotros, no vamos a esperar con esta tradición de que el que dirigía era ese actor que en un momento se consagraba y entonces ahí se animaba a ponerse la camiseta de la dirección. Y ya no existe, me parece, y mucho menos para ustedes, cierta idea de lugar, de saber, donde ese tiene que dar respuestas y ese sabe más que yo, sino que es como diferentes lugares de donde mirar el objeto, que es la obra, ¿no? Muy bueno. Y para concluir, ¿qué materiales recomendarías? Recién dijiste Sacate la careta de Ure, por ejemplo, podría ser uno. Sí, pienso que en la dirección, estrictamente la dirección es complicado porque porque los materiales que hay son materiales más... Yo decía antes de empezar a grabar que me había hecho fanático de los videos o podcasts donde la gente habla un poco de sus procesos creativos. Y me parece que en el campo de la dirección es complejo la instancia teórica, en donde uno puede estudiar sistemas de relaciones de los cuerpos en el espacio, casi reglas de cosas, como decía Fernández, de cosas que están en la naturaleza. Como, bueno, ¿por qué el espacio de la izquierda es un espacio determinado? ¿Por qué la derecha? Como el espacio de lectura, que igual también pasa en el audiovisual, digamos. Eso es algo que está un poco en la naturaleza y probablemente para aquellas culturas que tienen el idioma inverso, la regla es de otra manera. Pero no sé si... Digo, me interesa Sacate la careta, me interesan los libros de Bruch, Provocaciones, me interesa mucho un libro que editó el Instituto del Teatro con el cual
yo trato de difundir mucho, que es Los muros y las puertas en el teatro de Víctor García, porque es un director tucumano que desarrolló su carrera entre España y Francia y murió borracho en el metro en los 80 y que fue un gran escenógrafo también, un gran creador de espacio y del cual se conoce poco. Hay gente especialista que lo sigue como fans, por decirlo de alguna manera. En donde el otro día también, en una nota, yo pensaba como... A mí me interesa mucho, por ejemplo, el laburo de Emilio García Huevi desde lo visual. Y a mí me gusta pensar que Emilio sabe algo de Víctor García y de esos montajes de Víctor García donde trabajaba el vestuario a partir de pieles de animales. Yo qué sé si es así, nunca lo hablé con Emilio. Pero digo, el libro de Víctor García me parece un libro importante, me parece un director importante. Materiales que hay dando vuelta también de la Belli me parecen importantes en relación, pero también siempre en relación a la experiencia, no en términos teóricos. No porque no haya libros así, pero digo, me resulta estimulante leer a otros artistas o escuchar. Hablábamos de los maestros como... Resulta estimulante escuchar a otros hablando de sus procesos o leerlos. Bueno, gracias, Cristian. Sí, la verdad fue una charla súper estimulante. ¿Y qué van a decir? Bueno, gracias a ustedes, en serio. Gracias por escuchar Les Actuantes, un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como @lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar. Si querés darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.